Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos de Vía Austral. Estamos de vuelta en su programa Libres por la Verdad. Y damos gracias, Señor, por poder salir al aire en este día. Así que estamos con mi esposa, Jacqueline, y también estamos con Judith. Dios te bendiga. Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Otra vez estamos aquí en Vía Austral con este programa que es interesante, con este título que probablemente usted ya leyó ahí en las redes, que dice: al que puede creer. ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Perdón? Si puedes creer. Si puedes creer. Qué pregunta más maravillosa. Si puedes creer. Realmente también es más que una pregunta, por eso hay unos puntos suspensivos ahí. Y qué bueno sería que usted no se desconecte, que siga estando con nosotros para poder charlar y usted sepa si realmente usted puede creer o no. Así, esa es la invitación de hoy día, si puedes creer. Quédate con nosotros, hay un video de reflexión que justamente va a hablar de este tema y luego vamos a tener esta conversación. Queremos que ustedes se hagan parte del programa, lo pueden hacer a través del mismo Facebook, mandando su mensaje, haciendo sus acotaciones, y queremos enviarle los saludos a todos los que están en esta hora prendidos, ¿cierto? A través de esta plataforma, de poder salir en su programa del Ministerio Hijos del Dios Vivo, libres por la verdad. Así que, si puedes creer, ya volvemos. Así es. Estoy triste y mi alma tan cansada, mi corazón siento desfallecer. Me quedo aquí, espero en silencio, aquel momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, Jesús. Tu anhelo, si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Greatest arena in sport. He's getting the cheer of the games.
me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Yo fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Muy bien, estamos de regreso después de haber visto este mensaje de reflexión. Justamente nos habla de la persistencia, nos habla de la insistencia, nos habla de muchas cosas, pero fíjense lo que dice Timoteo. En la palabra dice, 2 Timoteo 4, versículo 17, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en esta reflexión nosotros vemos de la insistencia, la perseverancia, y creo que el triunfo general no pasa por si llega al primer lugar o en qué lugar llega, sino que de poder acabar la carrera. Creo que ese es el punto por el cual nosotros debemos comprender que este atleta muy bien lo representó en su carrera, de poder llegar hasta el final. Y creo que ese es el llamado que queremos hacer a toda la gente del día de hoy, de poder terminar la carrera, de lo que comenzamos a hacer, poder terminar, no importa cómo la terminemos. Pablo dijo que él peleó la buena batalla, quiere decir que no fue muy fácil, porque fue una batalla, la vida es una batalla, y él dijo que había corrido la buena carrera, pero él terminó la carrera en fe. Y eso es lo que queremos hablar hoy día acerca de esto. Si puedes creer, es el título del programa de hoy, porque queremos decirte que ese punto suspensivo significa que si puedes creer, vas a lograr montones de cosas que hoy día vamos a conversar. Sí, estaba pensando que es tan importante esos puntos suspensivos porque se abre una cortina que usted jamás vio lo que sucedía al otro lado. Entonces, realmente es una pregunta que ojalá usted se la pueda hacer en su casa. Yo sé que después la gente ve, a lo mejor no lo está viendo en vivo ahora, pero hay gente que también después lo ve el video durante la semana, y qué importante sería que usted en lo que pueda estar viviendo, las circunstancias que podamos estar viendo, realmente podamos apelar a esos puntos suspensivos que se puso en la pregunta para ver realmente que si cuando yo tomo la determinación de poder creer, realmente es como abrir una cortina, que tú encuentras algo al otro lado. Nunca Dios va a ser como egoísta en lo que puede entregarnos, pero depende de nosotros siempre, depende de nosotros que podamos tener esta opción. Es una opción que tú tomas, es una opción que nosotros tomamos, y es algo cotidiano de todos los días. Y realmente que se abre esta cortina maravillosa, que nosotros podemos ver a Dios en las diferentes áreas, en que nosotros podamos tener alguna circunstancia que podamos estar viviendo, pero sobre todo tiene que ver con salvación, y realmente, si puedes creer, tiene que ver con todo, porque a nosotros se nos puede decir que estamos locos porque creemos en algo que jamás hemos visto. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús, ninguno de nosotros estuvo allí cuando Él fue crucificado, pero aún así han pasado años y años, y nosotros podemos creer ahora en algo que nosotros no hemos visto, solamente lo sabemos por la palabra y por lo que nos han contado a través de la misma palabra. Entonces, es tan loco todo esto del creer, que transforma las vidas, pero es una decisión. Sí, bueno, todos hemos tenido experiencia con respecto a la fe. Yo creo que cada uno de nosotros que nos hemos acercado al Señor, hemos acercado quizás con una fe muy pequeña, que no es tampoco una simple fe, porque creer en alguien que no hemos visto y poder entregarle nuestra vida, quiere decir que estamos hablando de una gran fe. Pero esa fe todavía comienza. A medida que yo voy conociendo de Dios, mi vida va creciendo en diferentes puntos, y yo voy
desarrollando esa fe que Dios está haciendo conmigo en varias etapas de mi vida. Eso es lo que sucede con nuestra fe. Vamos creciendo en fe, vamos aumentando la fe y nuestra vida se va desarrollando de una manera mucho más amplia, mucho más general. Es importante porque la Biblia nos habla acerca de esto. Tal como lo dijo el apóstol Pablo, él ha peleado la buena batalla. Dijimos que no era algo fácil, la vida es algo complicado y la fe nos viene a hacer sostén, nos ayuda. ¿Sabe, amigos? Usted puede vivir con fe o puede vivir sin fe. Usted puede vivir creyendo o puede vivir sin creer. Sí, claro. Y esa es la gran diferencia que existe también entre las personas que buscan de Dios. No pueden tachar como cristianos, evangélicos, canutos, fanáticos, de la manera que lo pueden llamar. Pero nosotros hemos experimentado que a través de la fe, a través del creer en Dios y creerle a Dios por lo demás, nuestra vida han sido transformadas. Lo que pasa es que uno comprende también, porque uno también lo vivió. Por ejemplo, estamos acostumbrados de creer en algo que vemos, que es completamente lógico, obvio. Si yo tengo un problema judicial, voy a ir a un abogado, porque yo sé que él estudió y que me va a poder sacar del problema probablemente. Si estoy enfermo, voy a ir donde un médico porque lo veo y confío en el médico. Si el médico me dice lo que me diga, yo confío en el médico. Y así en diferentes áreas. Entonces es obvio, es completamente normal que sea así, pero Dios es más grande que todo lo que nosotros podamos pensar. Y realmente todo esto que tiene que ver con creer no tiene nada que ver con la lógica. Entonces se comprende que nosotros podamos tener fe en eso, y es tan loco nosotros como seres humanos que confiamos tanto, por ejemplo, hasta en brujos, aunque a la gente no le gusta que se llame así, pero en brujos, en que yo me saco la suerte, hay cartas que yo veo ahí, una persona que está guiando esas cartas, y yo voy creyendo en esto. Entonces también es más fácil y es una forma también de que yo sé de mi futuro, sé y puedo hacer muchas cosas a través de esto, pero cuesta mucho creer en algo que no vemos. Pienso que esos puntos suspensivos que aparecen ahí es el desafío más grande que tenemos como cristianos. Sí. Porque digo como cristianos, porque a lo mejor la gente obviamente que no tiene su fe puesta en Jesús, obviamente va a tener la fe puesta en todos estos amuletos que de alguna manera dan la fortaleza para seguir y sostenerse en algo, porque el ser humano creo que siempre busca cómo sostenerse en algo más grande de lo que nosotros estamos viendo, algo que escapa a lo mejor a nuestra realidad, porque siempre se ha buscado. Yo antes de ser cristiana también, o sea, también para mí todo lo que era externo, que podía verlo, para mí era algo que me daba a lo mejor fuerza o me daba protección. Y yo lo veo mucho en colegas, en gente que yo conozco todavía que no son cristianos, que no sé, una pulserita roja a lo mejor, sí. Una pirámide que yo también las tuve, lo sé porque lo viví. Sé que de ahí de alguna manera van formando su fe y su sustento, a pesar de que yo creía en Dios igual, pero equivocadamente. Sí, qué increíble. Estaba pensando de las pastillas. Cómo la gente también confía tanto en una pastilla, porque es tan loco, mire, que hay mucha gente que no sabe cómo funciona un medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente le duele el organismo para que el organismo lo pueda aceptar y ahí comienza a hacer efecto. Pero la gente se tomó la pastilla y al rato está bien. ¿Qué es eso? Si no es confianza en algo palpable, en algo que se puede ver. Entonces, por eso esta interrogante de que si puedes creer. Es que ese es el tema, porque nosotros, de ahí viene que la fe no es solamente, es en muchas cosas. ¿En qué está puesta nuestra fe? Es en el Dios que creó, en el Dios todopoderoso, o es, como decías, en una pastilla que te va a levantar, que te va a hacer adormecer, que te va a sacar de los problemas, o la misma droga, o sea, para la gente que está sumida en el alcohol. Claro, de alguna manera es su forma de apaciguar y de alguna manera de volver a una realidad después que vuelve a la misma realidad, que tristemente, si ese es el tema. Sí. Ahora el desafío con Dios es totalmente distinto, y por eso la carrera obviamente es ardua,
porque va a ser día a día esa fe, tiene que crecer. Y uno lo ve, o sea, cada vez que entre más conozco de Dios, entre más busco, entre más leo de Dios, es como un hambre que empieza a sostenerte porque quieres más, sabes que Dios tiene mucho más para entregarte, para mostrarte, para abrirte caminos en donde a lo mejor tú dijiste, no, en esa pega a lo mejor nunca se me va a abrir una puerta. Y sin embargo se abren esas puertas, ¿por qué? Porque empezaste a confiar en ese Dios grande que está mirando desde arriba. Sí. Porque nosotros vemos aquí, pero no sabemos cómo ve Dios y a lo mejor la puerta estaba al lado y nunca le pediste que se abriera esa puerta. En cambio, cuando empiezas a creerle a Él y le dices, Señor, por favor, es lo que necesito. Y bueno, muchas veces también se cierran algunas puertas que son necesarias que se cierren. Sí, sí. Básicamente nosotros nos damos cuenta en algo que es primordial. Fíjense que hay tribus, hay lugares donde nunca nadie ha hablado de ningún Dios. Nadie se ha acercado a ninguna religión, ningún sistema del cual podamos decir nosotros que en forma de evangelizar a algún Dios ha llegado a ciertos lugares en el planeta todavía. Hoy día hay un montón de lugares donde no se habla de Dios y donde la gente ignora completamente acerca de Dios. Pero la lógica usa lo siguiente, fíjense en este detalle, que las personas sin saber que existe un Dios, involuntariamente, casi, ¿cierto? Sí. Buscan la necesidad de adorar, y de ahí nace el Dios Sol, el Dios Luna, el Dios Lluvia. Si hay una rana que es más bonita que las demás, ya es la diosa rana, pero es la necesidad del ser humano de adorar. Correcto. Es la necesidad del ser humano de creer en algo. Entonces, obviamente, como ustedes mencionaban, podemos creer en diferentes cosas. Y hay una libertad en eso. O sea, Dios no obliga a nadie de que nosotros podamos creer en Él o podamos creer en un sistema. De aquí es donde nace tantas religiones en el mundo y tantas formas de acercarnos a Dios. Dios, sin embargo, es uno solo, pero los caminos nos hace confundirnos porque pensamos que hay diferentes dioses. Pero esa libertad que Dios nos da a nosotros, te la da a ti también que estás viendo en esta hora, de decir, Él se presenta como el Dios que es, y cada uno de nosotros tenemos esa libertad de poder creer en Él o no creer en Él. Y también tenemos la libertad de qué manera creer en Él, porque también eso nos lleva por diferentes caminos. Y eso es interesante, porque no podemos nosotros decir, esta es la forma correcta. La única manera que nosotros podemos decir realmente cuál es la manera correcta de acercarnos a Dios es a través de su palabra. La palabra es infalible, la palabra no cambia, la palabra no tiene un sistema de doble estándar. La palabra de Dios es una sola y es la única fuente de bendición, porque nosotros conocemos a Dios a través de ella, conocemos su voluntad, podemos reconocer que Él es real, que Él funciona en todos sus aspectos, y que yo creyendo en la palabra de Dios, creyendo realmente, poniendo mi corazón, porque además que la palabra nos dice cómo debemos creer. Entonces, si yo creo de la manera como Él dice que yo crea, esas promesas se hacen reales en nosotros y nosotros podemos descubrir cosas nuevas en el Señor que no tienen límite, porque Dios es maravilloso. Y cuando Él se presenta a Moisés, Él dice su nombre. Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre para que yo pueda hablar de ti? Y Él dice, yo soy el gran yo soy, el yo soy. Su nombre real de Dios es yo soy. Y ese yo soy igual te deja con puntos suspensivos, porque yo soy tu abogado, yo soy tu médico, yo soy tu consejero, yo soy tu esposo, yo soy tu hijo, yo soy todo lo que tú necesitas de Dios. Él complementa todo. Dios es maravilloso, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Por tanto, cuando uno conoce realmente, no el Dios que nos han presentado, sino que el Dios de la Biblia, nos damos cuenta que realmente no hay límites con Él. Y un poco empezar a descubrir también en esa intimidad que uno tiene que empieza a tener con Dios, porque obviamente al principio a lo mejor uno entra en una religión, entra en una iglesia y está encasillado, porque lo digo personalmente, porque de alguna manera empezar a romper las estructuras de lo que es una religión y tener una intimidad con Dios, te empieza a conocer a ese Dios que de alguna manera siempre estuvo en uno y que es parte de uno, porque ahora uno entiende de que está en mí. Entonces, conocerlo
es totalmente distinto a solamente ir a un culto, Exacto. solamente estar en un servicio. Sí, estaba pensando en esto, en el amor de Dios y cómo nos conoce tanto a nosotros, de que pensaba que en Malaquías cuando dice probarme en esto, ¿viste? Cuando habla sobre un tema ahí, pero dice pruébame, ¿qué pierdes? Pruébame. Claro, ahí está hablando sobre un tema, referente a un tema solamente, pero Dios lo hace en todas las áreas. En todas las áreas dice, bueno, ¿puedes creer? Prueba, ¿qué pierdes? ¿Qué puedes perder? Piense usted. Decimos, ¿qué se puede perder? No puede perder nada, solamente decir, yo voy a creer, si estoy pasando por enfermedad, voy a creer en esta salvación que se habla, que realmente eso es lo más importante que podemos tener, la salvación, voy a creer en todo esto, ¿qué puedo perder? ¿No será un poco que cuesta que la gente de alguna manera llegue a lo mejor a la iglesia? Es precisamente por lo que viene después, es la entrega, es como es el que uno tenga que empezar a delegar lentamente, porque no es decir, ya, es que tú tienes que cambiar tu vida y tú tienes que hacerlo así, porque no es así, porque eso empieza de a poco. Es como yo hablaba hace unos días atrás con mi hija, yo le decía, el miedo más grande a lo mejor, y yo lo sabía internamente, que si yo me metía con Dios, Dios se iba a meter conmigo. Claro. Entonces mi hija se pone a reír y me dice, claro, porque de alguna manera internamente uno sabe que si yo empiezo a buscar de Dios, Dios se empieza a meter con uno y uno obviamente empieza a morir. Y ahí es a donde yo creo que cuesta mucho a la gente querer entregarse y a lo mejor congregarse, sobre todo congregarse, porque cuesta que la gente de alguna manera vaya a la iglesia, porque me van a empezar a pedir más, me van a empezar a pedir más compromiso. Entonces eso hace de alguna manera a lo mejor que se replieguen y digan, no, mejor me quedo de la forma que estoy y creo en lo que creo nomás. Limita la fe. Y limita la fe, porque a lo mejor puede abrir muchas más puertas. Tiene razón, porque una de las cosas que fundamentalmente provoca justamente el de encontrarse con Dios tiene que ver con poner límites. Y esto está claro, yo creo que todos tienen derecho a hacerlo, o sea, es decir, Dios no obliga a nadie a comprometerse. El tema pasa por este lado, dice, como dices tú, si yo me meto con Dios, sé que Dios se va a meter conmigo. La cuestión está aquí. Si yo doy un 10% a Dios, es el 10% de Dios que recibo yo. ¿Se entiende? Sí. Es decir, si yo quisiera más de Dios sobre mi vida, significa que yo tengo que dar más de mí también. Que es como todo realmente. Y es como todo, porque pensemos lo siguiente. Si yo me quiero sacar una buena nota en un examen, estoy estudiando. Exactamente. Necesito dar todo de mí para que me pueda sacar una buena nota. Pero ¿por qué con Dios es distinto? Claro. Porque hay una lucha espiritual. Porque la gente piensa que con Dios todo es gratis, que todo es así, claro. todo es... Y ese ha sido, bueno, lo que pasa es que este tema no vaya para otro lado, pero lamentablemente hay una ignorancia con respecto al tema, porque sabe lo que hace, se ha predicado mucho diciendo, presentemos a Cristo a la gente con necesidad y le decimos, vengan para acá porque Dios les va a dar. Pero resulta que ninguna parte de la Biblia es así. La Biblia dice, cuando eligió a su pueblo y estuvo en prisión, lo sacó para ofrecer, no para recibir. Entonces nosotros estamos llamados para ofrecer. Lo que pasa es que cuando... Lo que pasa es que Él nos llama para ofrecer, pero a la vez nos da. La recompensa. Exactamente. Es lo que pero el llamado es para ofrecer. Entonces, pero la gente quiere la recompensa. Exacto, la gente solamente quiere la recompensa. Lo que pasa es que, claro, si uno va normalmente llegamos con necesidad a la iglesia, llegamos con una tremenda necesidad, buscando algo que Dios haga, ¿no es cierto?, en nosotros. Y es válido, o sea, porque de alguna manera, no sé, creo que Dios te lleva de alguna u otra forma. Ojalá la gente no llegara herida, ojalá no llegara con esa tremenda necesidad, pero claro, pero no entendemos, porque todos llegamos de alguna manera de esa forma buscando de Dios y buscando algo. Cuando te empiezas a dar cuenta de que alabarlo, adorarlo y todo lo que significa entregarle a Dios y la recompensa que viene, eso ya es grandioso. Y ahí ya te quedas, sí, ahí no te quieres ir. Fíjense lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de fe. ¿Puedes repetirla? Es pues, Hebreos 11.1, es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, amados, no es algo tangible, no es algo que nosotros podamos ver. No estamos dependiendo de algo que nosotros sepamos que existe. La fe es creer en algo que no está. No solamente creer, sino que tener la seguridad de que eso que no está, estuviera. Entonces es complicado. O sea, completamente loco. Es algo loco porque obviamente si nosotros usamos la razón, no entramos. Aquí tenemos que tener unos cables sueltos para poder darnos cuenta de que cómo es que vamos a creer en algo que no podemos creer. Y Dios es así. Hay una parte en la palabra que dice esto, y esto es lo ilógico. Hay montones de cosas, pero a mi memoria viene esto en estos momentos. La Biblia dice que Él da fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cómo puede ser entendible para una persona que estudia matemática decir cómo se va a multiplicar la fuerza del cero? Porque nada es cero. Cero no se puede multiplicar en cero, no tiene razón, no tiene lógica. Y en la parte razonable nosotros no podemos entender que lo que es fe, cuando decir, yo tengo fe en mí. La gente dice, yo creo, tengo fe en esto, tengo fe en lo otro. Pero la fe, como dice la Biblia, es tener seguridad de lo que no estás, de lo que no tienes, como que si estuviera. Eso solamente se ve aquí adentro. Justamente Dios actúa aquí en el corazón. Por eso Dios se mueve cuando ve fe. Porque algo sucede. Abraham, dice la palabra, creyó y le fue contado por justicia. Es decir, que Dios tuvo que cumplir en el momento que Abraham creyó. El creer no pasa por un tema externo, pasa por un tema interno del corazón. Por eso es tan importante este tema. Y fíjense qué importante, porque ¿de dónde sacamos nosotros este título día, si puedes creer? Porque hay una historia en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 9, 23, en todo el capítulo 9 habla acerca de esta historia, y Jesús le habla a un hombre y le dice, mira, si puedes creer, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y cuando dice todo, justamente es todo. O sea, es decir, ¿por qué dice si puedes creer? Que ahí está el tema. Porque hay personas que no alcanzan a creer, no pueden tener una visión de poder decir, voy a entregar mi corazón a las cosas de Dios, porque esto es solamente con Dios. Hay gente que puede creer, no sé, en los santos, puede creer, por ejemplo, en Buda, todo eso, pero no le va a alcanzar la experiencia que tuvo Jesús en el corazón nuestro, porque aquí se necesita una convicción real, es decir, un cambio de vida, que tu ser sea trastornado para darte cuenta que algo es real. Solamente los cristianos pueden creer. Si nosotros decimos, mañana podemos orar por una persona, se va a poner en silla de ruedas, el cristiano que lo ha visto, que tiene la convicción, lo va a creer. Una persona que usa la razón no lo va a creer. Y aquí depende de la fe. Por eso le digo, hay esa libertad que Dios nos dio para creer o no creer. Va a depender si yo puedo avanzar, puedo crecer, puedo desarrollarme, puedo alcanzar cosas. Y hay personas que quizás pueden estar viendo, que no son cristianos, pero han visto a algún cristiano cerca por ahí, algún vecino, algún amigo, y dicen, no, algo está sucediendo con él. O sea, realmente algo se produce en la atmósfera espiritual, a la cual muchas veces nosotros como personas estamos alejados, simplemente porque no hemos creído realmente lo que Dios tiene para nosotros. Y sabes, es lo que queremos plasmar en esta hora. Estamos casi como en el tiempo de irnos a un corte, y quiero dejarte este texto bíblico antes de que nos vayamos para allá. La Biblia dice, Jesús dijo, si puedes creer, es decir, que está la posibilidad de que tú no creas, pero si tú logras creer, si tú te entregas a creer, si tú te rindes a creer, entonces todo es posible. Y cuando dice todo, es porque todo es posible. Si tú estás viviendo un matrimonio fracasado, estás viviendo hijos que están quizás en una situación complicada, tú estás pasando por depresión, te digo algo, si puedes creer, todo es posible. Vamos a seguir hablando de este tema a la vuelta de este corte que vamos a hacer. Ya volvemos. Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Hablaré de tu verdad a la humanidad. Firme estaré.
Es verdad que hoy tu pueblo adorar con el fuego de Dios y con tu verdad milagros habrá. ¿Lo cree? Ángeles cantarán, almas se sanarán, lo proclamará. Si es verdad, si eso es verdad, y eso creemos, vivo para ti. Oh, sí, Señor. Vamos a proclamar, yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Bien, estamos de regreso, estábamos hablando acerca de la necesidad de tener a Dios y creer. La verdad que es esa libertad que Dios nos da de poder creer en lo que nosotros creamos creer, esa libertad la dio Dios. Y si Él dio esa libertad, nosotros ¿quiénes somos para impedir que la gente pueda creer en lo que pueda creer? Nosotros hemos descubierto, porque quizás muchos de los que somos cristianos hoy día hemos venido de diferentes creencias. Y cuando hemos encontrado a Cristo, no hemos encontrado una religión ni un sistema diferente, sino que simplemente hemos tenido una experiencia personal con el Señor. Y esto es algo básico, porque a veces uno dice, yo conozco a tal persona, pero quizás no lo ubico bien. O puedo tener referencias de otras personas acerca de otra persona, de una tercera persona, digamos. Pero cuando yo la conozco, yo puedo decir, ahora sí, tengo una experiencia personal con esa persona. Con Cristo es igual. Cristo se presenta personalmente y en forma individual con cada uno de nosotros, y eso nos hace marcar la tendencia y la diferencia completamente en nuestro corazón, porque desde ese momento nosotros comenzamos a ver la vida de una forma diferente. Es como que alguien nos sacó una venda de los ojos y comenzamos a ver realmente qué significa Dios en nuestra vida. Es por eso que nosotros vamos a recibir la recompensa de aquello. Si yo creo en un Dios pequeño, voy a recibir recompensas pequeñas. Si yo creo en un Dios malo, voy a recibir la recompensa de un Dios malo. Si yo creo en un Dios bueno, todopoderoso, voy a tener la recompensa de ese Dios bueno, todopoderoso. Por eso es que Dios no se hace problema en quién puedas creer tú. Obviamente que cuando nosotros tenemos una experiencia con Cristo y creemos que Él es real y ha transformado nuestras vidas, también queremos compartirlo con los demás y decir, ¿sabes qué? Yo también estaba como tú, estaba en depresión, estaba en problemas, mi vida era un fracaso y conocí a un Dios todopoderoso que sí cambió mi vida, y por eso podemos compartir. Hay personas que creen en un Dios que no es muy poderoso y realmente no reciben tanta recompensa como todopoderoso. Hay personas que creen en un Dios que es malo y viven con dolor, con depresión, con problemas, con enfermedades, y está bien, es su creencia. Dios no le dice nada, nosotros tampoco vamos a decir que cree o no que cree. Pero sí podemos contar nuestro testimonio, decir, hay un Dios real que sí tiene, en la Biblia dice que en su mente, en la mente de Dios, hay pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Por tanto, ya nos alegra ese panorama, porque sabemos que nuestra vida tiene buena esperanza,
si seguimos con el Señor que cambia y transforma nuestra vida. Aparte que pensando en lo que decías tú de que nosotros compartimos este tipo de experiencias, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos compartir este tipo de experiencias? Si por ejemplo usted que está mirando, a lo mejor tomó una pastilla y le hizo bien, y usted ve a otra persona que está sufriendo lo mismo, que sufrió lo mismo que usted le dice, ¿sabes qué? Hay una pastilla que te puede hacer bien, anda, cómprala, sale esto. Y usted no se ofende, no sucede nada. Entonces, porque pienso en que, por ejemplo, de repente usted está pasando por este programa, a lo mejor lo pinchó solamente y está ahí, y ¿por qué no creer? ¿Y por qué molestarse también incluso del tema que pueda estar hablando? Si, por ejemplo, hay veces que pasa que usted pincha lugares y puede haber pornografía y usted no se molesta, y pueden haber otros temas y usted no le molesta. Entonces, ¿por qué a lo mejor molestarse en este tema tan importante, en que puede ser una vida transformada? Y no solo una vida transformada, sino que una familia transformada. Esta pregunta es profunda para usted, es algo profundo, porque usted hoy día tiene la oportunidad de parte de Dios de decir, bueno, yo decido creer o no creer. ¿Por qué todas las cosas malas nos agradan tanto y un tema como este puede ofender a las personas? Porque la respuesta es clara, porque lo que pasa es que hay una guerra espiritual. La Biblia constantemente nos enseña que hay una guerra espiritual, hay una batalla espiritual que obviamente nosotros con nuestros ojos humanos no podemos ver, pero sí la Biblia dice que hay una tercera, cuarta parte, que es una minoría delante de la presencia del Señor, que son demonios que trabajan en contra de la obra que Dios quiere hacer. Por tanto, constantemente hay lucha. Es una cosa lógica. Usted dice, yo quisiera buscar de Dios, pero se le hace tan difícil. Las personas que son cristianas dicen, yo quisiera congregarme, pero se le hace tan difícil. Y la persona que dice, yo quisiera estar bien, una cosa muy básica, quizás dice, usted planifica un fin de semana con su familia y aún así se le complica. Es porque todo es difícil. Yo quisiera estudiar y tener un nuevo título o un título, y se le hace todo difícil. Yo quisiera comprarme esto y se me hace todo difícil. Porque es todo difícil. Claro, entonces ¿por qué esperar que con Dios sea todo fácil? Y con Dios también es difícil, todo es difícil. Pero ¿sabe qué? Por algo es difícil. Sí. Y qué bueno que sea difícil, porque yo sé que después, si logro llegar a la meta que me tracé, voy a tener la recompensa. Exactamente, voy a tener una recompensa del Dios Todopoderoso. Fíjense lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón? Que viva por fe. Es decir, que todo lo que está alrededor nuestro, la forma de vida, los pensamientos, los planes, los proyectos, en todo, nosotros tengamos que vivir por fe. Es decir, creyendo que es Dios el que tiene el control. Y esto es una mala noticia para muchos. Significa que yo tengo que hacerme un lado, porque tengo que depender de Dios. Es lo que decía Judith delantito, de que yo sabía que yo me iba a meter con Dios y Dios se iba a meter conmigo. Exactamente. Cuando se refieren a eso, yo hacerme un lado, porque ya, si hay gente que no es cristiana, porque nosotros como cristianos a lo mejor de repente tenemos... Lo podemos entender. Lo podemos entender, porque es como parte del lenguaje, pero gente que no es cristiana de repente dice, oye, pero ¿cómo te vas a hacer a un lado si eres tú? Porque uno de repente dice lo mismo con otra persona, entonces, claro, y es apartar a lo mejor, a ver si lo puede explicar usted un poco mejor que yo, pero es increíble porque al hacerse a un lado, obviamente el Señor empieza a hacer, pero es morir un poco, ¿verdad? A lo que nosotros que creemos a estar haciendo bien. Claro, lo que pasa es que creer, cuando ya logro creer, es decir, cuando yo digo está bien, yo, ya cuando uno se rinde, ¿ve? Sí. Creer significa como rendir, porque decir, ok, está bien, creo que hay un Dios que puede cambiar mi vida. Que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una persona enferma que diga, está bien, voy a creer que Dios puede sanarme. ¿Cómo en la práctica? ¿Qué significa hacerme a un lado? Significa que, por ejemplo, quizás ya no voy a poner mi confianza en los medicamentos, no voy a poner la confianza quizás en los médicos que me estén diciendo, sino que simplemente voy a decir, en actos, voy a decir, Dios es el que va a transformar mi vida y me va a sanar. ¿Cómo lo hago entonces? Cambio la pastilla por oración. Cambio ir al médico por ir a la iglesia. Dice, pero esto resulta, bueno, eso es fe.
Dijimos lo que era fe, la certeza de lo que le espera, convicción de lo que no se ve. Es decir, yo estoy enfermo, no estoy viendo sanidad, pero el acto del hecho de decir, me voy a comprometer a buscar a Dios y voy a dejar mi pastilla, voy a dejar de ir al médico, eso produce sanidad. Usted dirá, pastor, pero está diciendo verdad lo que está diciendo. Bueno, hemos visto montones de casos de que realmente es así. La fe mueve mucho. Hemos visto personas que se han puesto de pie de la silla de ruedas, hemos orado por gente con cáncer que se han sanado y que no han necesitado ni siquiera pasar por médico. Digo esto para que usted entienda, esto es la fe, hay un tremendo poder en la fe, porque eso es lo que mueve a Dios. Hay un Dios que es real y la Biblia dice que ninguno se puede acercar a Dios sin fe. Pastor, y referente a eso mismo estaba recordando, porque hay gente que también de repente dice, sí, pero yo oro harto y no pasa nada. Claro. Porque de alguna manera es como, ya, pero y nunca ocurre y sigo orando y sigo orando. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Es la oración está mal hecha o es la intención del corazón? La entrega. La verdad que hay porque razón. estamos hablando ahí Sí. de personas ya que son cristianas, porque hablando de oración es porque... Claro, lo que pasa es que también se ha enseñado como que la oración, si bien es cierto, la oración produce porque es llave que abre las puertas. Exacto. Pero la oración hay un tipo de oración, hay una forma de orar. Y por eso te digo, pueden ser varias cosas. Una de las razones puede ser quizás la motivación del corazón. Por ejemplo, hay personas que están enfermas y que la persona dice, Señor, yo quiero sanarme. La pregunta es, pongámonos en el lugar de Dios, ¿cierto? Dios está escuchando la oración y la persona dice, yo quiero sanarme. Entonces Dios dice, ¿para qué te quieres sanar? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Yo me voy a sanar porque resulta que me invitaron a bailar el fin de semana y no puedo ir a bailar, desde hace como 3 fines de semana que no voy a bailar, entonces necesito estar sana. Entonces Dios dice, no te voy a sanar, aunque me sigas pidiendo, porque lo que yo quiero hacer es sacarte de las cosas que te están haciendo daño y bailar. Sí, bailar, aquí tengo que explicarlo porque era así, ¿qué tiene de malo bailar? Bailar, te dice, está presentando una ofrenda a Satanás. Eso es. Entonces Dios dice, ¿para qué te voy a sanar? Si después va a ir a presentarle una ofrenda a Satanás. Es un ejemplo. Y así hay muchas motivaciones equivocadas, como diciendo, Señor, yo quiero que tú me hagas libre. ¿Pero para qué quieres que te hagas libre? ¿Quieres que te hagas sana? ¿Para qué? Arregla mi matrimonio. ¿Para qué quieres arreglar tu matrimonio? Entonces la pregunta que hace el Señor es ¿para qué? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué hace? Por el cual tú estás orando por algo. Entonces una de las oraciones justamente es esa. Por ejemplo, la Biblia dice que hay personas que le dicen, un niño que le dice que le pide pan al papá y el papá le va a dar pan, no le va a dar una serpiente. Lo lógico es que Dios actúa con nosotros de la misma manera. Dice, nosotros le pedimos algo a Dios y Dios nos va a dar las cosas que realmente son útiles para nosotros. No nos va a dar algo. Yo me acuerdo, sin ser cristiano, yo le dije, Señor, regálame una moto, quiero una moto, porque yo lo único que quería era una moto. Yo le digo, Señor, dame una moto, y nunca me respondió el Señor. Y yo ahora entiendo, le digo, gracias Señor, que nunca me respondió. ¿Me entiendes? Porque no estaría aquí si hubiese tenido una moto. Entonces, esas son cosas que a veces uno trata de entender y decir, ¿por qué Dios no me responde? Porque hay cosas que me van a hacer daño, que yo no las sé. Como un poco lo que decimos, que hay puertas que se abren y otras que se cierran, que es precisamente por nuestro propio bienestar, porque quiere todo para bien. Ahora también cuesta de repente entender que Dios quiere todo para bien si me están pasando cosas malas. Sí. Es como lo típico que siempre también se escucha. Pero ¿por qué me pasa todo esto malo si Dios es tan bueno y Dios... claro, muchas veces también vemos que Dios empieza a poner un orden en nuestras vidas. Y hay cosas que no nos van a gustar y definitivamente tienen que ser sacadas de nuestras vidas. Entonces que es como lógico igual, porque uno no lo entiende porque siempre tiene un pensamiento de Dios que es completamente erróneo, pero hay que volver para atrás nomás, pues volvamos cuando éramos hijos. A nosotros no todos nos gustaba lo que nuestros papás nos decían. O sea, y en el tiempo, en el tiempo de nosotros uno no andaba preguntando por qué. Ahora, claro, ahora en estos tiempos sí los niños preguntan por qué, pero a nosotros no nos dejaban preguntar por qué. Entonces, y es, ¿no? Porque son los papás y ellos son los que saben lo mejor para uno, y sin duda que es así. Entonces, con Dios no es menos, Él es igual con nosotros. Quiere lo mejor.
quiere lo mejor. Y eso siempre. cuesta a lo mejor entenderlo cuando no te está pasando lo mejor. Claro. Cuando no te está pasando lo que tú crees que es lo más correcto. Bueno, y ahí Porque- volvemos a la fe otra vez, porque sin fe Exactamente. tampoco puedes superar eso, sin creer, decir ya, ok, aunque sufra, patalee, grite y haga lo que quiera, y porque a veces hacemos las mismas pataletas que los niños hacen cuando quieren algo. A pesar de eso, que yo voy a seguir creyendo, voy a seguir avanzando. Entonces, ahí volvemos al mismo tema que tiene que ver con la fe y con creer. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta anterior, que una de las razones tiene que ver con la motivación del corazón, es una de las razones que a veces la motivación está equivocada. Otra porque no está dentro de la voluntad de Dios, como decía, de que no Dios sabe que si te va a dar una moto, te vas a matar en la moto, entonces no te la va a dar, te va a cerrar las puertas. Y eso tiene que ver con lo que tú decías, porque a veces la gente dice, pero yo oro y le pido y Dios no me responde. Entonces, la pregunta que hace el Señor, bueno, pero estás orando conmigo, porque orar es hablar con Dios. Entonces Dios dice, estás hablando conmigo y estás esperando que yo siempre te dé lo que tú me estás pidiendo. Entonces, Él no hace hijos malcriados. No es como nosotros. Nosotros a veces los hijos dicen algo, es como cuando uno va a un local, a un negocio y el niño llora con la mamá para que le dé un chupete, al final la mamá le cede el chupete no porque quiera darle el chupete, sino porque llora. Entonces, a veces hay cristianos o personas que dicen, yo vengo donde ti, oro, ayuno, hago todo esto y tú no me respondes. Y Dios no actúa por capricho, no. Él dice, oye, espérate, Correcto. por más que llore, por más que ore, por más que, y que te ofende, que diga, no, yo no creo en Dios. La gente dice, yo no creo en Dios, estoy desilusionado de Dios porque Dios hizo esto conmigo. Pero ¿quién te dice a ti que Dios tiene que cumplir lo que tú quieras hacer? Justamente. Ese es el tema, o sea, Dios no está obligado a responder lo que tu capricho. Nosotros dependemos de Él, Él no depende de nosotros. Él es Dios. Él es Dios, Él es soberano, Él hace como Yo Él creo que quiere. ahí está el tema. Yo creo que ya que nos haya dado la vida, ya debemos estar agradecidos, aunque no tuviéramos nada, aunque no tuviéramos para comer, no tuviéramos que subsistir, nada. Él no está obligado a darnos nada. Entonces aquí es donde yo tengo que entender, espérate, yo no aprendo a someterme, Dios es Dios. Y yo soy, la Biblia enseña, hay dos áreas que las que el Señor nos habla, que somos gusanos, es decir, no existimos. Él nos puede así quitar la vida y así. Sin embargo, si la humanidad puede perderse así, si Él quisiera. Cuando nos hacemos hijos, Él nos acepta como hijos, pero como hijo obediente, no hijo rebelde. Entonces al final uno dice, ¿por qué Dios tiene que responderme? Si Él es soberano, Él lo hace por gracia, lo hace porque Él quiere, pero me va a dar las cosas que yo necesito, no va a dar lo que yo quiera. Y ahí uno entiende los conceptos. Ahora, perdona para terminar la idea, un hijo bueno, un hijo que se porte bien y que uno por gracia, uno se pone más gracioso, por decirlo, con más gracia. Es decir, si yo veo que mi hijo responde bien y hace las cosas bien, yo quizá voy a empezar a hablar, a dar más. Sí, muy probable. Ese es un secreto que quede entre nosotros, ¿cierto? De que podamos entender la idea. Sí. Una de las cosas que dijo ahí me llamó la atención porque en nuestra sociedad, como se nos ha enseñado, se nos ha empoderado que nosotros somos un yo. Nosotros todo lo podemos, nosotros, entonces cuando dice que de alguna manera somos gusanos, claro, eso es de alguna manera es echar un balde de agua fría para las personas que no entienden que somos hijos de Dios, pero que a la vez le debemos rendir ese honor y postrarnos ante Él. Yo creo que eso es tremendo, porque la sociedad te empodera a que tú eres todopoderoso, que tú lo puedes, que el yo, el ego, todo eso en este tiempo es como lo que la lleva. Sí, claro. Entonces, obviamente, decir que de alguna manera nosotros dependemos de este Dios. Hay una historia en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en la Biblia, de que este hombre dice, he logrado mi meta, claro. He alcanzado todo lo que he querido, voy a comprar bodega, voy a hacer bodega, voy a almacenar todos mis frutos, porque la verdad es que he llegado, pero he sido fantástico. Y viene la voz de Dios hablándole a ese hombre y le dice, ¿no te das cuenta que eres miserable, ciego y desnudo y que hoy yo puedo venir por tu alma?
O sea, uno piensa que con las fuerzas humanas uno puede llegar y alcanzar montones de cosas, pero se nos olvida que nosotros somos dependientes de Dios, no de nosotros mismos. Así que ahí uno como que Dios nos hace manejar un equilibrio en cuanto a lo que es la humildad. La Biblia dice que Él mira de lejos al altivo. Entonces aquella persona que dice yo lo he logrado, lo tengo, soy capo, a esa persona está lejos de Dios. Pero el humilde, el Señor dice, ¿qué pasa con el humilde? Lo que hace Dios, lo levanta. Pero se refiere a la humildad del corazón. La humildad del corazón, justamente. Sí, porque de alguna manera a lo mejor también se ha tergiversado sin un poco, recursos. Claro, sin recursos, humilde de pobreza, humilde de carencia. No, habla de humildad del corazón. ¿Y saben lo que es humildad del corazón? Significa constantemente yo estoy sabiendo que necesito de Dios. Esa es humildad del corazón, que yo sé que yo dependo de Dios. Estaba pensando que a veces se piensa que este tipo de temas es como para un círculo, solamente que no pasa a otro tipo de estatus, no pasa más allá, pero estaba pensando en este romano que se acercó a Jesús pidiéndole que sanara a su siervo. ¿Te recuerdas? Sí. Y que era un hombre de alto rango. Correcto. Que era un hombre de alto rango, entonces eso quiere decir que no es solamente en un círculo y que no es solamente, digámoslo así. Era una autoridad en esa. Claro, y no es para un círculo, no es solamente para cristianos, él no era cristiano, era romano, aborrecedor, o sea, completamente contrario. Y él se acercó a Jesús y realmente él creyó y la fe que tenía, y Dios conoció su corazón. ¿Cómo fue que el Señor dijo de él? Dijo, no he hallado tanta fe ni en el mismo pueblo como lo había visto en el centurión. Entonces, qué bueno ese tema porque es una esperanza para la gente que a lo mejor dice, ay, hablan de cristiano y yo no soy cristiano. Bueno, usted tiene ahí y qué bueno corregir esto inmediatamente porque hay gente que puede estar viendo. Sí. De hecho hay gente, pero gente digamos que no que tenga la duda, digamos, en este. La palabra cristiano es aquel que sigue a Cristo. Correcto. Entendamos esto, cuando hablamos de cristiano es aquel que sigue a Cristo, no el que va a una iglesia. Exacto. No el que tenga una Biblia en la casa, no que el abuelo fue a la iglesia, no, cristiano es el que sigue a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Que el que hace lo que Cristo hizo. Listo, entonces obviamente que toda esa cantidad grande de cristianos a los cuales nosotros en algún momento pensamos que era, se redujo. Ya no son tantos los cristianos. Porque ir a la iglesia no significa ser cristiano. Y aquí viene el problema cuando la gente dice, uy, pero ese fulano va a la iglesia. Pero él no es cristiano, a lo mejor va a la iglesia nomás. ¿Me entiendes? Y la iglesia pues está llena de gente quizás con muy buenas intenciones. ¿Me entiendes? Quizás, pero no cristianos. Cristianos son los que siguen a Cristo. Entonces, aquí se necesita una convicción. Se necesita una convicción real de decir, yo realmente estoy siguiendo a Cristo. La pregunta es, ¿es usted cristiano? Este título está bueno para este programa. Sí. Pero también la oportunidad del ejemplo que daba yo de este romano es que también está la oportunidad para la gente que no es conocedor, pero sí ha sabido de que Dios hace y que transforma las vidas. Porque este hombre no era. No, por supuesto. Entonces usted sí puede, usted también puede. Todos. No hay límite, no hay barreras que puedan impedir en que usted diga hoy día sí voy a creer. Toda persona. Mire, otro día nos llegó un mensaje, una pregunta que nos hicieron en un programa anterior y nos preguntaban acerca si un homosexual puede llegar al cielo. Esa era la pregunta. ¿Qué pasa con los drogadictos? ¿Qué pasa con la gente que tiene enfermedades? ¿Qué pasa con todo? Todos ellos entran en el mismo grupo. Todas las personas pueden llegar al cielo si reciben a Cristo en su corazón y se rinden a Él, se arrepienten de sus pecados, que todo lo que Dios nos pide, y esa persona puede ser salva. Toda la persona, no hay límite. Usted puede decir, oye, pero yo he pecado una gran cantidad. Yo me acuerdo cuando recibí a Cristo, me gritaba puerta a puerta, me encontré con tanta gente diciendo tantas cosas, diciendo, pero yo puedo ser salvo porque yo he pecado, he hecho todo esto. Todos podemos ser libres del pecado y podemos recibir la vida eterna siempre y cuando uno se rinde y se arrepienta delante del Señor. Y eso no termina. No, por supuesto, no termina porque de repente somos pecadores. Claro, cuando se ve este tipo de programa, a lo mejor, y esta gente que está sentada aquí hablando de Cristo. Uy, serán perfectos. Claro, exactamente, y no es así. No. Entonces, eso es constante del día a día, es como dice Pablo, es una lucha constante, es una carrera que no termina, es una carrera ardua. Para todos los cristianos, para cada uno de y qué bueno porque el tema es este, ¿viste? Como veíamos en el video de la reflexión al principio, él podría haberse quedado ahí
y listo, estaba bien, se justificaba. Exacto. Pero él sabía que tenía que llegar a la meta. Y yo creo que esa es la posición en fe que nosotros debemos tomar. O sea, no vamos a caer una vez, no vamos a caer 2 veces, vamos a cometer errores. Y vamos a necesitar a papá quizás cuántas veces que nos exactamente, lleve. porque Pero hay el una deseo cosa, está por ahí. hay una cosa, estaba pensando el video, el papá no apareció enseguida. No, apareció en el momento de Apareció en el necesidad. momento preciso. Entonces, si usted no ha visto a Dios en su dificultad, tenga paciencia, tenga calma. Él va a aparecer, se lo aseguro que va a aparecer, pero es en el momento en que sepa que usted es como aparece justo a tiempo, no aparece ni antes ni después. Entonces él va a aparecer y va a ser como usted vio en el video, lo va a coger y va a llegar con usted hasta el final. Pero sabe que él llega con usted al paso en que usted va. Correcto. Y ese es un principio por el cual nosotros nos manejamos. Fíjense que la palabra dice en un acto especial, cuando algunos discípulos dicen que no pudieron lograr algo que Dios le había encomendado, dice Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Un grano de mostaza es muy pequeño. La Biblia dice, si tuviera esa fe chiquitita, podrías decirle a ese monte que se mueva y se moverá. Amado y amigos, una pequeña fe puede cambiar tu historia, tu familia. La historia de tu vida puede ser cambiada con una fe muy pequeña. Dios no te está diciendo una gran fe. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, a tu problema le podrías decir, muévete y se moverá. A tu enfermedad podrías decir, sale y saldrá. Por eso es tan importante, y creemos que este es un tema que nos puede llevar por mucho tiempo, pero obviamente por el tema de los tiempos no nos da. Queremos compartirle que la idea general es que usted pueda realmente creer a Dios y creerle también a Dios. Son dos cosas diferentes. Creer en Dios, que creo que de alguna manera todos creemos, la Biblia dice que los demonios también creen en Dios. Por tanto, creer, todo el mundo dice yo creo en Dios, pero creerle a Dios también es un segundo paso. Es decir, que lo que dice su palabra también puede ser efectivo en mi vida, y esa palabra aplicada en fe en mi vida va a cambiar mi vida, va a cambiar mi ser, va a cambiar mi familia, va a cambiar en mi entorno. Por eso Jesús dice en Juan 11:40, no te he dicho, la pregunta, que si crees verás la gloria de Dios. Esa es lo que el Señor manifiesta. Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, amigos, nosotros también le decimos de parte del Señor Jesús, que si ustedes creen, verán la gloria de Dios, sin duda alguna. ¿Y cómo se ve la gloria de Dios? Por ejemplo, si usted está pasando por una enfermedad y usted dice, los médicos me desahuciaron, yo le digo algo, ¿quiere ver la gloria de Dios sobre su enfermedad? Crea en Dios. Si usted está pasando un problema de depresión, está pasando un problema económico malo, está pasando por un desastre de vida que a lo mejor puede estar teniendo, como muchos que hemos llegado a Cristo, si crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Si no crees, no la vas a ver. Por eso es tan importante esta puerta del creer. Sí, estaba pensando en el texto que leíste anterior del granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Porque es tan pequeñito que, por ejemplo, puede ser tan pequeñito lo que usted puede hacer como una oración. Una simple oración. Nosotros hemos escuchado tanto que uno le dice a la gente, ¿sabes qué? Hagamos una oración. Y la gente queda como, dice, ¿una oración? ¿Con una oración simplemente puede cambiar todo? Le digo que sí. Con algo tan sencillo y tan simple y tan pequeño como una oración puede su vida ser transformada. Y cuando usted piensa que va para allá, que va para allá, que va al abismo, con una oración pequeña, como este granito de mostaza, su vida puede ser transformada y puede cambiar. Sí, está toda la diferencia, Exacto. Es lo que está en el corazón. Es lo que está en el corazón. Y eso... Y sabe que es importante porque a veces uno dice, no necesitamos estar con usted allí donde está. No. Lo podemos hacer y de hecho lo vamos a hacer luego, vamos a orar por su vida y vamos a orar por usted. Usted lo único que tiene que hacer es disponer el corazón. Si usted hace la oración con nosotros, pero dispone el corazón, Dios en va a fe, Dios va a actuar de la manera que tenga que actuar. Y después nos llama y nos dice, esto sucedió conmigo. Sí. Así que es genial esto de Dios, porque la verdad que como conectados en Bluetooth, para usar un término más tecnológico, ¿cierto? Por Wi-Fi, pero Él actúa en el lugar que sea. Sí, Él es magnífico. Él es magnífico. Así que, bueno, estamos en los tiempos, Sí. dejamos el tema aquí y la verdad es que damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Sí. Vamos
a tener un corte y luego volvemos para escuchar la prédica que tenemos para el día de hoy. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con... Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes Muy bien, quiero compartir con ustedes una historia de la Biblia que a mí me fascina mucho. Hay
un hombre que se llama Jairo. Ese hombre, dice la palabra que era un sacerdote, era un principal de la sinagoga. Este hombre, obviamente que por la formación que ellos habían tenido, estaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo, constituyendo de alguna manera una secta para ellos. Se le conocía como la gente del camino, los creyentes, los primeros que conocían al Señor y que seguían al Señor. Era gente detestable para los sacerdotes en ese tiempo. Jairo era uno de ellos. Obviamente que no había un apego hacia él, ellos estaban tratando de mantener diferencia, distancia, y de alguna u otra manera estaban conspirando para que Jesús sea apartado de lo que ellos mantenían hasta ese momento, que era su posición conforme a la ley de Moisés. Entendiendo un poco esta situación, quiero contarles que este hombre tenía a su niña que estaba enferma. Y obviamente había tratado de buscar la solución por diferentes lugares. Había intentado de que esta niña pudiera ser sana, gastó seguramente médicos, la llevó quizás a especialistas, o en la época pudo haberlo llevado a curanderos, tratando de que pueda ser aliviada la situación de su hija. Ocurre que cuando ve que ya la cosa estaba complicada y que su hija estaba empeorando cada vez más, este sacerdote, que estaba en contra de lo que el Señor había enseñado y había mostrado, va hacia donde Jesús y le dice: por favor, maestro, ven a mi casa, que mi hija está gravemente atormentada, está a punto de morir. Jesús emprende el camino hacia la casa de este sacerdote llamado Jairo, y en el camino se encuentra con una mujer encorvada, una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, dice la Escritura. Y que esta mujer estaba pasando por una necesidad de enfermedad. Jesús iba con Jairo hacia su casa con una gran multitud que le seguía, y lo que hace esta mujer es que piensa de sí: si yo solamente tocara los bordes de su manto, seré sana. Ella sabía que ya había buscado solución por otro lado y que no la tenía, y que justo se encuentra con que Jesús pasa por ese lugar. Y ella dice y piensa en sí misma y dice: si solamente pudiera tocar el borde de su manto, podría ser sana. ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Se metió entre la multitud, extendió su mano y tocó el manto de Jesús. Jesús inmediatamente se dio cuenta que algo había sucedido y él hizo esa pregunta: ¿quién me tocó? Uno de los discípulos que estaba al lado tuyo, de él, y le dice: Señor, tú sabes que la gente te aprieta, vamos amontonados aquí, ¿cómo preguntas quién me tocó? Jesús dijo: alguien me ha tocado porque me doy cuenta de que salió poder de mí. Cuando dijo eso, la mujer se sintió identificada y obviamente dijo: yo he sido que te ha tocado, Señor. He vivido enferma. La Biblia dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabes lo que la sanó? Fue la paz, la fe. Por eso el Señor lo mandó en paz, diciendo: no hay ningún problema, tu fe te ha hecho salva. Y no solamente sana, sino que también le hizo salva. Hay una diferencia, y esa mujer andaba buscando la sanidad, que por la fe la logró, pero también recibió de parte de Dios la salvación, por esa cercanía que tenía con el Maestro. En la posición de Jairo, que todavía estaba con él ahí, y esto lo detuvo, y él estaba apurado por ir a su casa, retoma el camino con los discípulos y va hacia la casa de Jairo. Y fíjese que esta demora quizás produjo un problema en la casa de Jairo, porque cuando llegaron a ella, la niña ya había muerto. La gente estaba llorando, alguien se le acercó a Jairo y le dijo: Señor, por favor, no moleste más a Jesús porque la hija ya murió. Cuando dijo eso este hombre a Jairo, Jesús dice que le queda mirando y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Cuando él le dijo eso, mirándole a los ojos a Jairo, algo se produjo en el corazón de Jairo. Pudieron entrar a la casa, la niña obviamente estaba muerta. Jesús sacó a los que lloraban de ese lugar, puso su mano sobre la niña y le ordenó que se levantara. Ahí hay una historia de una mujer que estaba muerta, una niña que estaba muerta y que el Señor la resucitó. ¿Sabe? Hoy día el Señor sigue haciendo lo mismo. Creo que la clave y lo que hemos conversado en el día de hoy tiene que ver con dónde está tu fe, dónde está tu creencia, dónde está lo que en algún momento pudo haber muerto sobre tu vida. Hoy estamos haciendo un llamado. Dios está llamándote.
a inclinar nuevamente y levantar tu fe para que creas que, si bien es cierto, la niña había muerto, y es un acto físico de una mujer que realmente había muerto, hoy día ha muerto los sueños, ha muerto los anhelos, ha muerto la esperanza, ha muerto la familia, ha muerto los hijos. Han muerto quizás los planes, tu corazón, tu misma fe quizás murió. Hoy el Señor está diciendo, no temas, cree solamente. Quita el temor sobre ti, créele a Dios que puede transformar tu vida y puede cambiar tu hogar, puede cambiar tu estado. Y ahora yo quiero orar por ti, porque nosotros estamos llamando a creer. Quizás hay personas enfermas en este momento que están pasando por alguna enfermedad física o alguna enfermedad del alma, que está pasando por depresión o algún problema espiritual. Yo quisiera que tú pongas tu mano en el lugar donde está la enfermedad. Coloca la mano ahí donde está la enfermedad. Hoy Dios va a hacer un milagro a través de esta plataforma virtual. Si tienes un problema del alma, coloca tu mano sobre el pecho. Si tienes un problema espiritual, coloca tu mano sobre la mente, sobre la cabeza. Y voy a orar por ti en esta hora. Si hay alguna persona en estos momentos que quisiera abrir su corazón a creerle al Señor, hágalo también esta oración. Dígale, amado Dios, soy pecador. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Y acepto a Jesús de Nazaret como el Señor de mi vida, para que mi vida sea cambiada. Yo decido creer en ti con todo mi corazón, a contar de este momento, en el nombre de Jesús. Ahora oro por ti y por la gente enferma. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por vía de esta plataforma de internet, porque tú conoces el corazón de aquellos que están al otro lado, y por su fe, yo declaro, Señor, que todo espíritu de enfermedad sobre el cuerpo, el alma, la mente, cualquier problema espiritual, sea quitado ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hecho fuera toda obra de las tinieblas, y declaro que tú tienes control por sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu, y declaro, Dios eterno, tu sanidad y tu mano poderosa actuando en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de todos aquellos que creen en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que haga historia en esta ciudad. Hablaré de tu verdad a la humanidad. Firme estaré, voy a alcanzar tus brazos, Señor, tus brazos, Señor. Es verdad que hoy tú puedes adorar con el fuego de Dios y con tu verdad milagros habrá. ¿Lo crees? Ángeles cantarán, almas se sanarán. Lo proclamará, si es verdad, si eso es verdad, y eso creemos, vivo para ti. Oh, sí, Señor. Vamos a proclamar, yo seré alguien que haga historia en esta ciudad.
Muy bien. Sí, bravo. Bien. Ya llegamos a la hora. Llegó el momento. Llegó el momento de decir adiós. No nos queremos ir. Estamos aquí. Queremos irnos a vivir a su casa. La verdad que lo pasamos muy bien acá. Y poder hablar acerca de lo que las promesas del Señor y tenemos para rato. Queremos agradecer a cada persona que se ha dado el tiempo de saludar y de enviar su mensajito. Que Dios grandemente les bendiga a cada uno de ustedes. A todos los que hacen buenos comentarios, a los que hacen malos comentarios también, el Señor les bendiga muchísimo. Queremos invitarles para todos los días sábados a las 20 horas. Estamos en su programa Libre por la Verdad a través de este canal Vía Austral. Y queremos también invitarles para que si usted desea congregarse o buscar puntos del Señor, le invitamos a calle Rasuris 2955, el tabernáculo de los hijos del Dios vivo. Así que ahí nos veríamos si usted quiere y si usted, como hicimos el programa el día de hoy, si usted puede creer, Crea. si usted quiere creer, crea. Y todo es posible. Sí, todo es posible, juntémonos. Espero en el Señor en verdad que usted haya podido hacer una oración y si usted lo hizo en real, su vida va a ser transformada sin duda. Así es. Tenemos el teléfono de WhatsApp que sale en pantalla, que es el teléfono que es del ministerio, el mío personal, y ahí usted puede justamente hacer en este lado, acá. Aquí, ¿está bien ahí el video? En la planta. Ese. Ah, no, acá. Y ahí está. Ahí está el número. Aquí. Claro. En alguna parte de aquí está el teléfono, así que anótelo para que nos pueda llamar y nosotros sin ningún problema podemos visitarle, podemos ministrar por usted, podemos orar por alguna necesidad que esté pasando. Así que están invitados ya y que Dios grandemente les bendiga. Nos vemos. Dios bendiga a todos. Gracias, José Ignacio. Chao, José Ignacio. Chao, nos vemos. Dios te bendiga.